En un rincón de la historia donde la ambición y la incertidumbre se mezclan con las sombras del pasado, existe un episodio que cambió para siempre el destino de un continente. Un encuentro entre mundos, un choque de creencias, una conquista marcada por la tragedia y la avaricia. En este viaje a través del tiempo, vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más trascendentales y controvertidos de la humanidad: la llegada de Francisco Pizarro al corazón del Imperio Inca y el despojo del tesoro que el mundo recordaría como uno de los mayores botines de la historia. Pero más allá del oro que brilló en manos de unos y se apagó en las vidas de otros, encontraremos preguntas esenciales sobre la naturaleza del poder, las consecuencias de la conquista y el precio humano detrás de cada lingote fundido. En Antiguamente creemos que la historia, para entenderse, debe contarse desde sus múltiples voces, desde los silencios y desde los ecos que aún hoy resuenan en nuestra memoria colectiva. Por eso este documental no es solo una narración de hechos, sino una exploración profunda de las causas, los personajes y las huellas que dejó la ambición europea en las tierras andinas. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo un imperio milenario organizado y espiritual se encontró con una expedición pequeña pero decidida, como dos mundos tan distintos se miraron frente a frente sin comprenderse, y cómo el deseo de riqueza inmediata desencadenó uno de los episodios más intensos y desgarradores de la historia universal. Esta es la historia del oro, pero también de las vidas, las creencias y los destinos que quedaron sumergidos bajo su brillo. Bienvenidos a Antiguamente. Comencemos. El mundo que Francisco Pizarro encontró al arribar a las tierras del Tahuantinsuyo no fue un escenario improvisado ni un territorio vacío que aguardaba a ser descubierto. Era, por el contrario, la culminación de siglos de organización, expansión y consolidación cultural. Para comprender el choque que se produciría entre dos civilizaciones tan distintas, debemos detenernos en las estructuras que definían al Imperio Inca y en el complejo entramado de circunstancias que lo envolvían en los años previos a la conquista. La historia del llamado robo del oro no puede entenderse sin observar primero qué significaba el oro para los incas, qué tensiones internas fracturaban su política y qué expectativas impulsaban a los europeos que cruzaron el océano en busca de riqueza y gloria. Este capítulo abre así el camino a un relato que no habla solo de ambición material, sino también de encuentros, malentendidos y profundas rupturas culturales. El Tahuantinsuyo, la tierra de las 4 regiones, abarcaba un territorio inmenso que se extendía desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Era un estado imperial donde diversos pueblos convivían bajo una estructura centralizada con capital en el Cusco. El Inca, considerado hijo del sol, sostenía su autoridad no solo por el poder político y militar, sino por un profundo andamiaje religioso que permeaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los Aylus, unidades básicas de organización social, estructuraban el trabajo comunal, la redistribución de bienes y el sentido de pertenencia colectiva. El trabajo no se entendía como una carga individual, sino como un deber compartido que sostenía la armonía del mundo. La mita, el sistema de servicio obligatorio, permitía que grandes proyectos agrícolas, caminos, fortalezas y templos se construyeran con una eficiencia admirada incluso por los cronistas españoles. La economía del imperio no funcionaba sobre la base de la moneda o del comercio, tal como lo concebían los europeos. La riqueza no se medía en acumulación, sino en capacidad de administrar recursos y garantizar la subsistencia de todos los habitantes del territorio. El oro, en este contexto, tenía un valor que los conquistadores no comprendieron. Para los incas, el oro era el sudor del sol, un símbolo sagrado cuya función no era encarnarse como moneda de intercambio, ni servir para la compra o venta de bienes. El oro adornaba templos, figuras ceremoniales, festividades y objetos rituales que vinculaban a los hombres con lo divino. Su posesión no implicaba poder económico, sino poder espiritual y capacidad para honrar a los dioses.
En las paredes del templo del Coricancha, en el Cusco, brillaban láminas de oro que reflejaban la luz del amanecer. No eran tesoros escondidos ni reservas financieras, sino expresiones materiales de la conexión entre la sociedad y el cosmos. Pero bajo la apariencia de un sistema robusto y ordenado, el imperio atravesaba una crisis profunda. La historia da un giro determinante con la muerte de Huayna Cápac, un gobernante que había ampliado los dominios incas hasta sus fronteras más vastas. Su fallecimiento, probablemente a causa de la viruela introducida por las primeras incursiones europeas en el continente, dejó al Estado sin una sucesión clara. La disputa entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, detonó una guerra civil que desgarró al Tahuantinsuyo. Huáscar, heredero oficial, contaba con el respaldo de las élites del Cusco, mientras que Atahualpa, desde Quito, movilizó a generales experimentados y obtuvo victorias que le otorgaron un ascendiente militar indiscutible. La guerra dividió al imperio en facciones, desgastó su ejército y alimentó resentimientos que más tarde facilitarían la intervención extranjera. Cuando Atahualpa derrotó finalmente a su hermano, el territorio estaba exhausto y profundamente fracturado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa vivía una etapa de transformaciones aceleradas. España, unificada bajo los reyes católicos y posteriormente fortalecida por Carlos V, extendía su influencia a través de conquistas, alianzas y exploraciones. El descubrimiento de América había abierto horizontes económicos y estratégicos inconmensurables. El oro y la plata se convirtieron en símbolos de poder nacional, capaces de financiar guerras, sostener imperios y alimentar la competencia entre las grandes potencias europeas. Las historias que llegaban desde el Nuevo Mundo, especialmente tras la conquista de México por Hernán Cortés, encendieron la imaginación de aventureros, comerciantes y soldados que veían en América una posibilidad de ascenso social imposible en la rígida estructura europea. En este contexto surge Francisco Pizarro, hijo ilegítimo de un soldado extremeño y criado en la pobreza. Pizarro no tuvo acceso a educación formal ni a privilegios. Su juventud estuvo marcada por la marginalidad, pero también por la necesidad de abrirse camino mediante el valor y la determinación. América representó para él la oportunidad de romper con un destino predeterminado. Su experiencia en las primeras campañas en el Caribe y Panamá le otorgó conocimientos sobre el terreno, la guerra y la administración colonial. Fue allí donde escuchó por primera vez los rumores de un poderoso reino al sur, un reino donde abundaban el oro y las riquezas. Las narraciones que circulaban en Panamá hablaban de grandes edificios, gobernantes adornados con metales preciosos y templos resplandecientes. Aunque estos relatos mezclaban mitos, exageraciones y observaciones reales, fueron suficientes para despertar la ambición que marcaría el resto de su vida. Los contactos iniciales entre españoles y poblaciones de la costa peruana ocurrieron antes del viaje decisivo de Pizarro. Exploradores como Pascual de Andagoya habían oído hablar de un territorio más allá de sus límites, donde existía un imperio organizado y repleto de recursos. Sin embargo, enfermedades, tormentas y dificultades logísticas impidieron avanzar más. Fue sobre estas noticias imprecisas, combinadas con el precedente de la conquista de México, que Pizarro construyó la idea de que una expedición bien organizada, con suficiente determinación y valentía, podría apoderarse de un reino entero con relativamente pocos hombres. Al llegar los españoles, el Tahuantinsuyo se encontraba así en la intersección de fuerzas contrapuestas. De un lado, un imperio monumental, estructurado y espiritual, que había logrado integrar a millones de personas bajo un mismo sistema de gobierno. Del otro, la fragilidad interna provocada por la guerra civil, el resentimiento entre pueblos sometidos y la vulnerabilidad frente a enfermedades desconocidas. A esta combinación se sumaba la llegada de un puñado de europeos que portaban armas desconocidas, caballos y una cosmovisión radicalmente distinta, donde el oro era moneda, ambición y poder. Era el preludio de un choque que no solo transformaría el continente americano,
sino que alteraría el curso de la historia mundial. En muchos sentidos, el encuentro no fue simplemente militar, sino también simbólico. Para los incas, los extranjeros parecían seres extraños montados en bestias jamás vistas, portadores de objetos que escupían fuego y de metales incapaces de ser trabajados según su tradición. Para los españoles, los incas encarnaban la posibilidad de riquezas inimaginables y la oportunidad de repetir el modelo exitoso de Cortés. Pero más allá de los equívocos culturales, ambos mundos tenían algo en común. Estaban convencidos de representar un orden superior. Los incas, herederos del sol, creían en la legitimidad divina de su imperio. Los españoles, respaldados por la fe cristiana y la autoridad del rey, se asumían portadores de una misión civilizadora. Cuando todas estas certezas chocaron entre sí, el resultado fue una serie de eventos irreversibles. El inicio de la conquista, por tanto, no se entiende como un simple acto de invasión, sino como la intersección entre ambiciones humanas, contextos históricos, crisis internas y oportunidades percibidas. Pizarro, un hombre que no tenía nada que perder y sí todo por ganar, se vio en el momento exacto para aprovechar la debilidad política del imperio más grande que había existido en Sudamérica. Al mismo tiempo, los pueblos sometidos por los incas, cansados de tributos y obligaciones, vieron en los españoles una alternativa inesperada para debilitar a sus dominadores. Finalmente, el propio Atahualpa, seguro de su poder y confiado en la superioridad de su ejército, interpretó la llegada de los extranjeros como un asunto menor, digno de observación, pero no de alarma inmediata. Mientras los españoles avanzaban por las costas y valles, el drama del imperio continuaba desarrollándose en su interior. Los mensajeros llevaban noticias contradictorias, los nobles discutían sobre el futuro y los sacerdotes observaban señales en el cielo. A pesar de la victoria reciente de Atahualpa, la estabilidad política estaba lejos de ser restaurada. Las heridas de la guerra civil continuaban abiertas y muchos esperaban que la violencia, en alguna forma, retomara fuerza. Nadie imaginaba que la verdadera amenaza no vendría de un bando rival, sino de un grupo de hombres extranjeros que apenas superaban el centenar. Así se configura el escenario previo al robo del oro, una expresión que, aunque suene contundente, refleja solo una parte del choque entre dos mundos. El oro no era simplemente botín, era la esencia de un cosmos para los incas y la llave del poder para los españoles. Este capítulo ha querido situar el contexto necesario para comprender cómo fue posible que un imperio tan vasto cayera ante un grupo tan reducido de invasores. Las respuestas, como hemos visto, no se encuentran solo en la superioridad militar, sino en el entrelazamiento de tensiones internas, creencias culturales opuestas, ambiciones personales y circunstancias históricas irrepetibles. Con este panorama trazado, damos paso al momento en que la historia individual de Francisco Pizarro se une definitivamente con la historia continental. El siguiente capítulo narrará la formación del hombre, sus alianzas, su determinación y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los personajes más polémicos del mundo colonial. Para entender el saqueo que vino después, debemos comprender primero quién fue el conquistador y qué fuerzas lo impulsaron a cambiar para siempre el destino del Perú. Capítulo 1. La forja del conquistador. Francisco Pizarro y la creación de la expedición. Francisco Pizarro nació en Trujillo, una ciudad de Extremadura, en un ambiente que difícilmente podría anticipar el papel que desempeñaría en la historia universal. Su origen fue humilde, casi marginal, hijo ilegítimo de un soldado, criado sin privilegios y sin educación formal. Su infancia fue un reflejo de la vida dura que caracterizaba a una de las regiones más empobrecidas de España. Las calles polvorientas, las labores rurales y la constante sensación de estar condenado a un destino limitado marcaron profundamente su carácter. Pizarro creció sin aprender a leer ni escribir, pero aprendió algo que, a la larga, definiría su destino: la necesidad de abrirse paso mediante la fuerza, la astucia
y la determinación. En un mundo donde la movilidad social era prácticamente inexistente, América se convirtió para él en un horizonte de posibilidades, un espacio donde un hombre sin apellido ni fortuna podía aspirar a convertirse en gobernador, conquistador o fundador de ciudades. Y esa esperanza, combinada con la ambición, se transformó en el motor de su vida. Cuando decidió partir hacia el Nuevo Mundo, no lo hizo movido por idealismos ni por una supuesta misión religiosa. Lo impulsaba una búsqueda desesperada por escapar de la marginalidad. Sus primeras participaciones en expediciones en el Caribe y luego en Panamá le permitieron acumular experiencia militar, observar la dinámica colonial y comprender cómo operaban los sistemas de poder en los territorios recién conquistados. Fue testigo directo de la manera en que algunos hombres, con el golpe de suerte adecuado o con la osadía precisa, podían ascender hasta posiciones de riqueza inesperada. También presenció fracasos estrepitosos y muertes absurdas, y aprendió a distinguir cuándo perseverar y cuándo retirarse. Sobre todo, entendió que quien tuviera la audacia de aventurarse más allá de lo conocido podía reclamar para sí tierras, tesoros y títulos que en España jamás hubiera soñado. En Panamá, Pizarro escuchó por primera vez los rumores sobre un gran reino situado al sur, donde los gobernantes poseían riquezas desbordantes y donde el oro no era un metal raro, sino un símbolo presente en templos, adornos y ceremonias. Estos relatos, fragmentarios y distorsionados, se mezclaban con leyendas indígenas y exageraciones de navegantes que buscaban financiar nuevas expediciones. Pero en ellos había un punto en común, la idea de un territorio aún no explorado por los españoles, donde era posible repetir o incluso superar la hazaña de Hernán Cortés en México. La caída de Tenochtitlan había demostrado que un pequeño grupo de hombres, si actuaba con estrategia y audacia, podía someter a un imperio entero aprovechando las divisiones internas y el efecto psicológico de armas desconocidas para los pueblos indígenas. Pizarro tomó esta lección como una señal de lo que debía hacer a continuación. Es en ese contexto donde se forma la alianza entre Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, tres hombres unidos por la oportunidad, no por la amistad. Pizarro aportaba su experiencia militar y su determinación férrea. Almagro sumaba recursos materiales y una red de contactos propia, y Luque, clérigo y hombre de negocios, proporcionaba apoyo financiero y respaldo político ante las autoridades coloniales. Aunque sus intereses coincidían al principio, la semilla de la rivalidad ya estaba presente. Cada uno aspiraba a obtener el mayor beneficio posible en caso de que la expedición resultara exitosa. No obstante, en ese momento, la ambición compartida fue suficiente para sellar un pacto que con el tiempo acabaría por desencadenar conflictos sangrientos. La primera expedición hacia las tierras del sur fue un desastre. Partieron con pocos hombres, insuficientes provisiones y un conocimiento impreciso del territorio. Las tormentas anegaron barcos, las enfermedades diezmaron a la tripulación y la hostilidad de los ambientes tropicales puso a prueba su resistencia. Pizarro y sus hombres se vieron obligados a retroceder en más de una ocasión, pero el fracaso no lo desanimó. Al contrario, reafirmó su convicción de que, si aquello era tan difícil, debía haber algo de enorme valor al otro lado. Los tesoros no suelen estar al alcance de quienes renuncian ante la primera dificultad. Fue en estas condiciones cuando ocurrió uno de los episodios más famosos. El momento en que Pizarro, enfrentado a la disyuntiva entre retirarse o continuar, trazó una línea en la arena y desafió a sus hombres a cruzarla si deseaban seguir adelante. Solo unos pocos lo hicieron. Ese gesto, convertido casi en mito, simboliza la determinación extrema que impulsó toda su empresa. Las noticias que llevaron de regreso a Panamá fueron ambiguas. Habían encontrado pueblos organizados, objetos de oro y señales que apuntaban hacia una civilización mucho más compleja tierra adentro. El panorama era claro. Necesitaban más hombres, más barcos y, sobre todo, respaldo real. Y así, Pizarro tomó la decisión que cambiaría su destino.
Viajó a España para solicitar directamente al rey autorización formal para conquistar esos territorios. Este viaje fue crucial. En la corte, un hombre iletrado y de origen humilde como Pizarro no encajaba en absoluto. Sin embargo, supo jugar sus cartas. Presentó la información que poseía de manera estratégica, exaltó las posibilidades económicas del territorio y prometió para la corona un nuevo dominio tan rico como México. La corona, interesada en expandir sus posesiones y obtener mayores ingresos, aceptó su propuesta. El documento que selló esta decisión fue la Capitulación de Toledo, firmado en 1529. En él se establecían los derechos y obligaciones de Pizarro. Sería nombrado gobernador y adelantado de las nuevas tierras conquistadas. Recibiría una parte importante de los tributos y tendría autoridad sobre la administración del territorio. Pero nada de esto venía sin condiciones. La corona exigía resultados, exigía expansión territorial, exigía orden. Pizarro regresó a América con el poder legal de emprender la conquista del Perú, pero también con la carga de demostrar que era digno de la confianza otorgada. Este ascenso súbito en su posición social fue un giro radical. De ser un soldado más, pasaba a convertirse en líder legítimo de una expedición que podía darle gloria o llevarlo a la ruina. A su regreso a Panamá, la relación con Almagro comenzó a tensarse. El reparto de cargos contenido en la capitulación favorecía a Pizarro, relegando a Almagro a posiciones secundarias. Aunque ambos intentaron mantener la alianza, la desconfianza ya estaba sembrada. Sin embargo, la magnitud de la empresa que tenían por delante era tan grande que no podían permitirse romper la relación en ese momento. Necesitaban unir fuerzas, reclutar más hombres, conseguir barcos, armas, caballos y provisiones. Pizarro sabía que el éxito dependería no solo del valor, sino de la capacidad de planificar y persuadir a otros de embarcarse en una misión repleta de peligros, donde la muerte era más probable que la riqueza. La preparación de la expedición definitiva fue una tarea monumental. Reunir caballos, un bien escaso y muy costoso en América, requería contactos y sumas de dinero considerables. Las armaduras, los arcabuces, las ballestas y la pólvora eran recursos limitados que debían administrarse con cuidado. A esto se sumaba la selección de los hombres. No todos servían para semejante misión. Pizarro buscó a aquellos que compartieran su ambición, su resistencia y su capacidad de soportar privaciones extremas. La expedición no era un ejército profesional, sino una mezcla de soldados experimentados, aventureros, artesanos, fugitivos de la justicia y hombres pobres que veían en aquella travesía su única oportunidad de fortuna. Esta diversidad hacía más difícil la cohesión, pero también reflejaba la estructura típica de las conquistas españolas. Mientras los preparativos avanzaban, Pizarro reflexionaba sobre la empresa que estaba a punto de emprender. Sabía que entrar en tierras desconocidas implicaba enfrentarse no solo a peligros naturales, sino a un imperio que, según los rumores, contaba con miles de guerreros. Pero también estaba convencido de que la guerra civil que sacudía al Tahuantinsuyo ofrecía una oportunidad única. La debilidad interna de los incas podría jugar a su favor, tal como las rivalidades internas de los mexicas habían favorecido a Cortés. La psicología de la conquista era clara: aprovechar la división del enemigo, generar impacto con armas desconocidas, establecer alianzas con pueblos sometidos y capturar al líder para desarticular la resistencia. Ese modelo, probado en México, sería adaptado para el Perú. La determinación de Pizarro era absoluta. Ningún contratiempo logístico, ninguna discusión interna con Almagro o Luque, ninguna advertencia sobre los riesgos parecía desviarlo de su objetivo final. Su vida lo había entrenado para la dureza. Había crecido sin expectativas y ahora tenía frente a sí la posibilidad de inscribirse en la historia. Para un hombre de su origen, el éxito no solo significaba riqueza, sino legitimidad, reconocimiento, la oportunidad de borrar una vida marcada por la pobreza. La conquista del Perú se convertía así en su destino personal,
en una misión que trascendía lo material para alcanzar un significado profundamente íntimo. Cuando la expedición finalmente zarpó, la incertidumbre era total. Nadie sabía exactamente qué encontrarían, pero Pizarro avanzaba con la convicción de que cada paso lo acercaba al corazón del imperio que había escuchado en relatos fragmentarios y que imaginaba bañado en oro. El viaje fue largo, peligroso, cargado de expectativas y temores, pero cada hombre que lo acompañaba llevaba consigo el peso de un sueño, convertirse en partícipe de una empresa que podría cambiar sus vidas para siempre. La ambición colectiva, el deseo de ascenso y la promesa de un botín incalculable impulsaban a la expedición hacia un destino que pronto se revelaría en su complejidad. Este capítulo concluye con Pizarro y sus hombres listos para ingresar en el territorio donde se decidiría la historia de la conquista. Con una alianza tensa, un líder decidido y un imperio debilitado esperándolos sin saberlo, el camino hacia la captura de Atahualpa estaba trazado. Lo que sigue es el encuentro de dos mundos, una confrontación que cambiaría para siempre el rumbo del continente. Capítulo 2. Encuentro y captura. Atahualpa y el fin de un imperio. Cuando Francisco Pizarro y sus hombres finalmente avanzaron hacia el interior del territorio inca, lo hicieron conscientes de que estaban entrando en un mundo radicalmente distinto, un escenario donde la magnitud del imperio y la complejidad de su organización contrastaban con la precariedad de su propia expedición. Eran pocos, mal abastecidos y dependientes de la sorpresa, pero estaban impulsados por la convicción de que aquel territorio escondía una riqueza sin precedentes. Cada paso que daban hacia el norte, entre los valles y montañas de lo que hoy conocemos como Perú, reafirmaba la idea de estar aproximándose al corazón de un imperio que no acababan de comprender. Las noticias que recibían de los pueblos costeños eran contradictorias. Por un lado hablaban de un señor poderoso que acababa de vencer a su hermano y que gobernaba con mano firme. Por otro señalaban que el imperio estaba desangrado y que muchas comunidades resentían el peso del dominio inca. Esta combinación de fuerza y fragilidad creaba un ambiente propicio para un encuentro decisivo. Atahualpa, el soberano inca, se encontraba en ese momento en el punto más alto de su poder. Tras derrotar a su hermano Huáscar en una guerra civil que había desgastado profundamente al Tahuantinsuyo, celebraba su victoria en Cajamarca, una ciudad situada estratégicamente en la Sierra Norte. A pesar de su triunfo, no había logrado estabilizar completamente el territorio, pues muchos nobles cusqueños mantenían su lealtad hacia Huáscar. Aún así, su autoridad era casi absoluta y contaba con ejércitos numerosos, generales experimentados y una red de administración que, pese a la guerra reciente, seguía funcionando. La llegada de los españoles le llegó como una noticia más dentro del torbellino político que vivía el imperio. Atahualpa sabía que había extranjeros rondando sus dominios, pero no les dio importancia. Para él, un grupo tan pequeño no representaba ninguna amenaza. Había oído relatos sobre criaturas extrañas montadas en animales desconocidos, portando armas que escupían fuego, pero Atahualpa, acostumbrado a mandar sobre cientos de miles de súbditos, creyó que podría tratar con ellos sin complicaciones. Mientras tanto, los españoles avanzaban con cautela. Habían logrado establecer contactos con pueblos descontentos con el dominio inca, escuchando relatos sobre la crueldad de los funcionarios imperiales y la pesada carga de la mita. Estas voces, mezcladas con la ambición de la expedición, reforzaban la idea de que el imperio no era invulnerable. Pizarro comprendió que la clave estaba en actuar con rapidez y decisión, aprovechando la desunión interna. Sabía que si Atahualpa lograba movilizar a su ejército por completo, los españoles no tendrían posibilidad alguna. Por eso su estrategia apuntó a un objetivo central: lograr un encuentro directo con el Inca, generar una situación controlada y, si era posible, tomarlo prisionero. Esta idea, que podría parecer descabellada por la desproporción numérica entre ambos bandos,
Funcionaba bajo un principio que Pizarro había aprendido observando a Cortés: capturar al gobernante desarticula la estructura de mando del imperio y coloca al invasor en una posición de poder psicológico descomunal. El viaje hacia Cajamarca fue arduo. El terreno escarpado, la altura y el clima impredecible pusieron a prueba la resistencia del grupo. Muchos soldados desconocían las dificultades de los Andes y se enfrentaban a un ambiente hostil que los obligaba a conservar energías y a confiar completamente en los guías indígenas. Pero la visión de un tesoro posible y la promesa de gloria mantenían el ánimo del grupo. Pizarro, consciente de la importancia estratégica del encuentro, mantuvo un liderazgo firme, recordando a sus hombres que su supervivencia dependía de mantenerse unidos y disciplinados. En varias ocasiones discutieron la posibilidad de retroceder, pero el conquistador los convenció de que la oportunidad que tenían frente a sí era única e irrepetible. Cuando finalmente llegaron a las inmediaciones de Cajamarca, se encontraron con un espectáculo impactante: un campamento inmenso, repleto de soldados incas que acompañaban a Atahualpa en su celebración de victoria. El contraste entre ambos bandos era abismal. Mientras el Inca se rodeaba de miles de guerreros, los españoles apenas alcanzaban el centenar. Pero paradójicamente, esta diferencia solo reforzó la confianza de Pizarro. Sabía que Atahualpa no los percibía como un peligro real, y esa subestimación era precisamente lo que necesitaba. La audacia extrema sería la clave del triunfo. Al entrar en Cajamarca, encontraron la plaza principal vacía. Esto desconcertó a los españoles, que esperaban ser recibidos con alguna clase de ceremonia o resistencia. Pero el silencio de la plaza era parte de la normalidad inca. El verdadero poder se hallaba en el campamento cercano, no en la ciudad misma. Pizarro envió emisarios para solicitar una reunión con Atahualpa, y el Inca aceptó. Esta decisión derivó tanto de su confianza como de su curiosidad. Para Atahualpa, los españoles eran un grupo extraño, quizás útil para obtener información o intercambiar bienes, pero no constituían una amenaza militar. Su soberbia, alimentada por su reciente victoria sobre Huáscar, le hizo subestimar la potencial peligrosidad de sus visitantes. Cuando el mensaje llegó al campamento español anunciando que el encuentro sería al día siguiente, Pizarro comprendió que se estaba abriendo la oportunidad que había esperado desde que inició la expedición. Pasó toda la noche organizando una estrategia que, aunque arriesgada, podía decidir la conquista en un solo movimiento. Dividió a sus hombres en grupos que se ocultarían alrededor de la plaza, preparados para atacar al recibir una señal. Los caballos, cuyo impacto psicológico era enorme entre los pueblos andinos, fueron colocados en posiciones estratégicas. Las armas de fuego, aunque pocas y lentas de recargar, estarían listas para causar el mayor estruendo posible. Era una emboscada, una apuesta desesperada que solo funcionaría si Atahualpa acudía sin su ejército en posición de combate. El día del encuentro llegó con un aire de tensión contenida. Los españoles se ocultaron como podían entre muros, portales y habitaciones cercanas a la plaza. Solo Pizarro y unos cuantos hombres permanecieron a la vista. Los demás aguardaban la señal. Cuando Atahualpa se aproximó, la escena fue majestuosa. Marchaba en andas, cargado por sus nobles, vestido con finas telas y adornos de oro, rodeado de un cortejo ceremonial que mostraba la grandeza del imperio. Sus soldados lo acompañaban, pero no en posición de batalla. Era una demostración de poder ritual, no militar. Atahualpa entró en la plaza con la tranquilidad de quien está acostumbrado a que todo se incline ante su autoridad. Nada en su mente sugería que se encontraba en peligro. En ese momento, el fraile Vicente de Valverde se acercó al Inca portando una Biblia, en un acto que representaba el requerimiento, una exigencia formal de sumisión al rey de España y aceptación del cristianismo. El encuentro entre ambos mundos alcanzó aquí uno de sus puntos más simbólicos. Valverde habló de su Dios, de su rey y de la obligación de obedecerlos. Atahualpa escuchó con atención, sin entender del todo el mensaje,
y sin compartir su lógica. Según los relatos españoles, el inca tomó la Biblia, la miró, la hojeó sin comprender su significado y finalmente la arrojó al suelo o la dejó caer con indiferencia. Para los españoles esto fue interpretado como un insulto a su fe. Para Atahualpa fue simplemente la reacción natural ante un objeto que no tenía sentido dentro de su cosmovisión. Sea cual fuese la versión exacta, este gesto funcionó como la señal que Pizarro esperaba. El ataque se desató con una violencia repentina e implacable. Los caballos irrumpieron en la plaza, causando terror entre los incas, que jamás habían visto a esos animales y que interpretaron el combate como si jinete y bestia fuesen una sola criatura. Las armas de fuego resonaron con estruendo, amplificado por la estrechez del espacio. Los soldados españoles emergieron de todos los rincones, atacando con espadas y lanzas mientras los incas, desarmados y sin formación militar en ese momento, intentaban huir o proteger a su soberano. La confusión se apoderó de la plaza. La élite que acompañaba a Atahualpa cayó rápidamente, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El propio Inca fue capturado por Pizarro, quien lo tomó del brazo en medio del caos. La captura fue el momento culminante de la estrategia española. La masacre fue brutal y unilátera. Se calcula que miles de incas murieron, mientras que ningún español cayó en combate. Fue, más que una batalla, una ejecución planificada con precisión. La captura de Atahualpa cambió por completo la dinámica de la conquista. La estructura del imperio, basada en la figura central del Inca, quedó desarticulada. Aunque los españoles eran pocos, poseían ahora al líder supremo como rehén, lo que les otorgaba una ventaja psicológica y política enorme. Atahualpa, pese a estar prisionero, conservaba su dignidad. Comprendió que su vida dependía de su utilidad para los españoles y comenzó a negociar con ellos. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más conocidos de la historia, el ofrecimiento del rescate. Atahualpa prometió llenar una habitación de oro hasta una línea marcada con su mano y otras 2 habitaciones de plata si los españoles le devolvían la libertad. Para los incas que veían el oro como un objeto ceremonial, este ofrecimiento no implicaba despojarse de riqueza vital. Era un acto posible. Para los españoles, en cambio, el tesoro representaba la mayor fortuna que podían imaginar. Pizarro aceptó. A partir de ese momento, el imperio se volcó a reunir el rescate. Mensajeros fueron enviados a todas las regiones para traer objetos de oro y plata desde templos, palacios y depósitos imperiales. La magnitud del tesoro que comenzó a llegar a Cajamarca superaba cualquier expectativa inicial. Cargamentos completos de objetos trabajados con una maestría extraordinaria eran fundidos por los españoles para convertirlos en lingotes y facilitar su transporte. Durante este tiempo, Pizarro mantuvo a Atahualpa bajo vigilancia, pero también le permitió mantener cierta apariencia de autoridad. El Inca, aunque preso, continuaba emitiendo órdenes, lo que generaba confusión entre los nobles incas, que no sabían cómo actuar ante aquella situación sin precedentes. Sin embargo, mientras el oro se acumulaba, la tensión crecía. Atahualpa comprendió que su destino estaba en manos de hombres cuyo comportamiento no podía prever. Temía ser asesinado incluso después de entregar el rescate. Y los españoles, por su parte, temían que una vez libre, el Inca reorganizara a su ejército y los expulsara del territorio. La situación se volvió insostenible. Surgieron rumores de conspiraciones y de una posible movilización de las fuerzas incas. Pizarro y sus capitanes, divididos entre la codicia y el miedo, debatieron qué hacer con el soberano. Finalmente, tras un juicio sumario lleno de acusaciones sin fundamento, Atahualpa fue condenado a muerte. Los cargos incluyeron idolatría, poligamia y conspiración, pero en realidad la decisión respondía a un cálculo político. Los españoles creían que ejecutarlo reduciría la posibilidad de una rebelión inminente. Para evitar ser quemado, Atahualpa aceptó el bautismo, adoptando el nombre cristiano de Francisco. Murió garroteado en la plaza de Cajamarca, bajo la mirada de los españoles y de los nobles incas que no podían comprender cómo el Hijo del Sol
había llegado a ese final. Con la ejecución de Atahualpa, el imperio quedó oficialmente descabezado. Los españoles intentaron legitimar su dominio instalando a un inca títere, pero la fractura era irreparable. El oro había sido entregado, pero el precio humano y espiritual que pagó el Tahuantinsuyo fue inconmensurable. Este capítulo concluye con un imperio devastado y con una expedición española que, a pesar de ser numéricamente insignificante, había logrado capturar al soberano de una de las civilizaciones más vastas del continente. La conquista ya no podía detenerse. Lo que vendría después sería el reparto del tesoro más grande jamás visto y el inicio de una era de violencia y ambición que marcaría profundamente el destino de América. Capítulo 3. El mayor botín de la historia. El rescate de Atahualpa. El apresamiento de Atahualpa en Cajamarca marcó un punto de inflexión no solo en la conquista del Perú, sino también en la historia de los encuentros entre civilizaciones. La captura del Inca había sido tan rápida, tan brutal y tan inesperada que ninguno de los presentes, ni españoles ni incas, comprendió inicialmente la magnitud del acontecimiento. Atahualpa, considerado hijo del sol, representante del orden cósmico, autoridad absoluta sobre uno de los imperios más extensos y organizados del planeta, se encontraba ahora encerrado en un cuarto pequeño rodeado por hombres que, aunque pocos, poseían armas desconocidas, ambición desbordante y una determinación que no se detenía ante nada. Los españoles, por su parte, se sabían dueños momentáneos de un poder desproporcionado. Tenían en sus manos a la figura más importante del Tahuantinsuyo, pero también sabían que la situación era extremadamente frágil. Estaban rodeados por miles de guerreros incas alojados en un territorio que desconocían y, pese a la victoria de Cajamarca, seguían siendo un grupo numéricamente insignificante. Su seguridad dependía por completo de mantener el control psicológico sobre el Inca y sobre los nobles que aún lo obedecían. Atahualpa comprendió rápidamente que su supervivencia pasaba por volverse indispensable para los españoles. Aunque estaba prisionero, conservaba su inteligencia política y su capacidad para influir en los nobles incas. A diferencia de lo que suele imaginarse, no se derrumbó ni perdió su autoridad. Por el contrario, mantuvo una actitud digna y calculadora, intentando adaptarse a la nueva realidad. Observaba a los españoles, aprendía sus costumbres, analizaba sus intenciones. Sabía que los objetos de oro y plata que para su cultura tenían un significado ritual o estético, para ellos representaban un valor incalculable. También sabía que los conquistadores estaban entrelazados por ambiciones personales, disputas internas y lealtades frágiles. Si lograba negociar con ellos, si les ofrecía algo que ninguno pudiera rechazar, quizá obtendría la libertad necesaria para reorganizar su poder. Fue en ese contexto cuando Atahualpa concibió lo que se convertiría en uno de los episodios más icónicos de la historia, el ofrecimiento del rescate. Según los cronistas, mientras estaba en el cuarto donde lo retenían, midió la altura de la habitación y dijo que la llenaría de oro hasta esa línea si los españoles lo liberaban. Además, prometió llenar otras 2 habitaciones de plata. La propuesta sorprendió enormemente a los conquistadores. Jamás habían escuchado algo semejante. No alcanzaban a imaginar la cantidad de riqueza que aquello representaba. El oro que habían visto hasta entonces, adornos rituales, vasijas, pequeños objetos ceremoniales, ya había despertado su codicia. Pero lo que Atahualpa estaba ofreciendo superaba cualquier expectativa. Era un tesoro tan grande que algunos dudaron de que fuera real. Pizarro decidió aceptar el ofrecimiento, no solo por la promesa de riqueza, sino también porque entendió que el rescate era una forma de ganar tiempo. Cuanto más durara la recolección del oro, más consolidado estaría su dominio en Cajamarca. Además, el acuerdo servía como una especie de contrato social que mantenía a Atahualpa en una posición de cooperación obligada. El Inca, mientras trabajara por reunir el rescate, no tendría interés en promover una rebelión inmediata, y los nobles incas, aún fieles a él, acelerarían la entrega de riquezas para salvar a su soberano. A partir de ese momento,
comenzó una movilización sin precedentes en la historia del imperio. Desde Cusco, desde los templos del sol, desde los depósitos estatales conocidos como colcas, desde los palacios de los nobles, desde las principales ciudades del Tahuantinsuyo, partieron caravanas cargadas de objetos de oro y plata. Y eran piezas trabajadas con una calidad extraordinaria, figuras humanas, animales, ornamentos sagrados, discos rituales, vasos ceremoniales, máscaras, brazaletes, platillos, estatuillas y adornos de una complejidad que maravillaba incluso a los españoles. La metalurgia andina era de altísimo nivel, y los objetos representaban no solo riqueza material, sino siglos de tradición y trabajo de artesanos especializados. Pero para los conquistadores nada de eso importaba. Su prioridad era fundir todo el oro para convertirlo en lingotes fáciles de transportar y repartir. Lo que para los incas era historia y cosmología, para los españoles era moneda. Mientras el oro llegaba, la rutina en Cajamarca adoptó una dinámica peculiar. Atahualpa mantenía conversaciones frecuentes con Pizarro. Preguntaba sobre España, sobre el rey, sobre la religión cristiana. Intentaba comprender quiénes eran realmente esos extranjeros que habían trastocado el orden del mundo. A la vez, los españoles convivían de manera tensa, pues las diferencias entre ellos comenzaban a hacerse evidentes. Hernando Pizarro, hermano del gobernador, se mostraba desconfiado del Inca y presionaba para vigilarlo estrechamente. Diego de Almagro, que había llegado tras la captura, exigía participar en la repartición del rescate. Los soldados, por su parte, temían que el tesoro no se distribuyera equitativamente o que Pizarro se quedara con la mayor parte. Cada caja de oro que ingresaba a Cajamarca alimentaba tanto la euforia como las rivalidades. La llegada del rescate fue un espectáculo extraordinario. Los cronistas relatan que el oro se acumulaba hasta formar montañas dentro de la habitación. Cuando finalmente la línea marcada por Atahualpa fue alcanzada, la incredulidad inicial de los españoles se transformó en desbordante ambición. Habían obtenido, sin pelear grandes batallas, lo que sería considerado durante siglos como uno de los mayores botines registrados. Se estima que el valor del rescate equivaldría hoy a cientos de millones de dólares, quizás más. Pero para los españoles lo más relevante era que cada uno recibiría una fortuna inmensa en comparación con su condición original de soldados o aventureros empobrecidos. Sin embargo, el rescate no trajo tranquilidad. Por el contrario, aumentó la tensión. Una vez que Atahualpa cumplió su promesa, surgió la pregunta inevitable: ¿qué hacer con él? Muchos españoles temían liberarlo. Pensaban que, una vez en libertad, reorganizaría a su ejército y los aplastaría sin contemplación. Otros consideraban que ejecutarlo sería una traición imperdonable que desataría una rebelión masiva. Pizarro vacilaba. Comprendía el riesgo de ambas opciones, pero también sabía que la presencia del Inca mantenía a los nobles en estado de obediencia y que mientras Atahualpa viviera, los incas no reconocerían fácilmente a otro gobernante que pudiera servir como intermediario. Los rumores se extendieron dentro y fuera de Cajamarca. Algunos españoles aseguraban que los generales incas estaban preparando un ataque. Otros afirmaban que Atahualpa enviaba mensajes secretos para organizar un levantamiento. Nadie sabía qué era cierto y qué no. Los conquistadores, acostumbrados a la incertidumbre, vivían en constante alerta. Se hicieron reuniones para discutir el futuro del Inca. La justicia, tal como se entendía en aquella época, tenía poco peso frente a los intereses políticos y económicos que estaban en juego. Finalmente se organizó un juicio sumario, cuyo resultado ya estaba decidido antes de comenzar. Atahualpa fue acusado de conspiración, idolatría, poligamia y otros cargos que, aunque irrelevantes para su cultura, servían para justificar la sentencia. El Inca, consciente de que su suerte estaba echada, mantuvo una serenidad que impresionó incluso a sus captores. Como último gesto, aceptó el bautismo para evitar la pena de ser quemado, un castigo que, según su cosmovisión, impedía la continuidad espiritual. Fue ejecutado por garrote.
en un acto que marcó simbólicamente el fin de una era. La muerte de Atahualpa tuvo un efecto devastador en el imperio. Aunque los españoles intentaron instalar a un inca títere para legitimar su avance hacia Cusco, la figura sagrada del soberano había desaparecido sin dejar sucesión legítima. La estructura política y religiosa del Tahuantinsuyo quedó fragmentada. Las facciones internas se multiplicaron, los nobles se dividieron. Algunos buscaban negociar con los españoles, mientras otros pensaban en resistir. El oro del rescate fue fundido y distribuido entre los conquistadores, sellando uno de los episodios más extraordinarios de la historia universal. Un imperio había pagado el precio más alto para intentar salvar a su soberano y aún así no logró evitar su tragedia. Para los españoles, el rescate fue el motor que los impulsó hacia la siguiente fase de la conquista. Con el botín en sus manos, se sintieron capaces de avanzar hacia Cusco, la capital sagrada, donde esperaban encontrar aún más tesoros. Para los incas, en cambio, el episodio de Cajamarca se convirtió en un símbolo del desorden cósmico, la ruptura del equilibrio entre el mundo humano y el mundo divino. La captura y muerte del Hijo del Sol no era solo una derrota militar, sino un cataclismo espiritual que dejaba al imperio sin su centro de gravedad. Este capítulo, con la entrega del rescate y la muerte del Inca, marca el momento en que la conquista dejó de ser una aventura incierta para convertirse en una empresa irreversible. Lo que siguió fue la caída de Cusco, la lucha interna entre los propios españoles y la transformación definitiva del antiguo imperio en un territorio controlado por fuerzas que poco entendían su cultura. El oro de Atahualpa, fundido y repartido, se convirtió en símbolo de un cambio histórico que marcaría para siempre el destino del continente. Capítulo 4. Guerra, traición y ambición. El conflicto entre conquistadores. Tras la muerte de Atahualpa en Cajamarca, el camino hacia Cusco quedó abierto para los españoles. Pero lo que se avecinaba no sería un proceso lineal ni ordenado. La conquista, desde ese momento, se convirtió en un escenario donde los intereses de los propios conquistadores empezarían a chocar violentamente entre sí. El botín del rescate había despertado una ambición tan grande que cada figura destacada, Pizarro, Almagro, los capitanes que los seguían, los soldados que habían sobrevivido a la empresa, comenzó a imaginar su propio destino dentro de la nueva tierra conquistada. La visión colectiva que alguna vez habían compartido en Panamá, aquella idea de fundar nuevas ciudades y establecer dominios bajo la autoridad del rey de Castilla, comenzó a diluirse. En su lugar emergieron rivalidades personales, celos profesionales y un apetito de poder que transformaría la conquista en una guerra intestina. Francisco Pizarro, ya fortalecido por su papel decisivo en Cajamarca, se veía a sí mismo como el principal gobernante de los territorios conquistados. Su capitulación otorgada por la corona en 1529 lo nombraba gobernador, capitán general y adelantado de las tierras situadas al sur del río Santiago, lo que sería la futura Nueva Castilla. Esto, en teoría, lo situaba por encima de Diego de Almagro, su antiguo socio y amigo, cuyo papel había sido fundamental en las primeras expediciones. Almagro, sin embargo, no había recibido títulos equivalentes. Él dependía de Pizarro para participar en el reparto de riquezas y para ser reconocido como autoridad legítima en los nuevos territorios. Esta desigualdad alimentaba una tensión que, aunque disfrazada de colaboración, estaba presente desde mucho antes de la captura de Atahualpa. Cuando Almagro llegó a Cajamarca y encontró que Pizarro había capturado al Inca y asegurado el impresionante rescate, la situación se volvió incómoda. Almagro esperaba participar en esa riqueza, pero muchos de los hombres de Pizarro se oponían a ello. Alegaban que Almagro no había estado presente en la captura ni en los peligros vividos antes de Cajamarca. Otros, más leales a Pizarro, temían que compartir el botín debilitara la autoridad de su líder. Pizarro, consciente del valor de Almagro y de la necesidad de mantener su alianza, decidió asignarle una parte del rescate, aunque no tan grande como la que él mismo y sus capitanes más cercanos recibirían. La manera en que se repartió el oro no satisfizo a nadie completamente.
Los almagristas consideraron la cantidad insuficiente. Los pizarristas pensaron que era demasiado. Las semillas de la discordia quedaron sembradas en ese momento. Tras el reparto del rescate, la expedición española continuó su avance hacia Cusco, la capital sagrada del Imperio Inca. Allí, esperaban encontrar aún más riquezas. Cusco era el centro político, religioso y administrativo del Tahuantinsuyo, y los templos del Sol y de la Luna eran famosos por estar recubiertos de láminas de oro y adornos que representaban la cosmología andina. Los españoles no se equivocaban. Aunque una parte del tesoro había sido retirada por los incas antes de su llegada, lo que aún quedaba era suficiente para avivar aún más sus deseos de fortuna. Durante la marcha, Pizarro intentó mantener unido al grupo, pero las tensiones con Almagro crecían. Mientras tanto, las fuerzas incas, aunque debilitadas y sin un líder central, ofrecían resistencia esporádica mediante guerrillas y levantamientos locales. La llegada a Cusco en 1533, guiada por algunos nobles incas que buscaban ganar el favor de los españoles, no estuvo exenta de combates. La ciudad fue tomada tras una serie de enfrentamientos intensos, pero la caída de Cusco simbolizó para los españoles la consolidación de su dominio sobre la región. Una vez dentro de la capital, los conquistadores se dedicaron a saquear templos y palacios. La redistribución de la riqueza volvió a ser motivo de disputas internas. Cada soldado esperaba recibir su parte legítima y presionaba a sus capitanes para que defendieran sus intereses. Pizarro intentó establecer un sistema de encomiendas para recompensar a sus seguidores, otorgándoles el derecho de recibir tributo y trabajo de grupos indígenas. Este proceso, que oficialmente debía ser un mecanismo de protección y evangelización, se convirtió rápidamente en un sistema de explotación que beneficiaba a los españoles y hundía aún más a la población local en condiciones de sometimiento. Diego de Almagro, sintiéndose relegado, presionó a Pizarro para obtener una cuota de poder equivalente. Fue entonces cuando la corona, enterada del éxito de la expedición, decidió reorganizar la administración de los territorios recién conquistados. En 1534, la corona otorgó a Almagro el gobierno de Nueva Toledo, un territorio situado al sur de la jurisdicción de Pizarro. Este nombramiento, lejos de resolver las disputas, abrió un conflicto aún más profundo, pues las fronteras entre Nueva Castilla, el territorio de Pizarro, y Nueva Toledo, el de Almagro, no estaban bien definidas. Cusco, la joya del imperio, quedó en el centro de esa ambigüedad territorial. Almagro interpretó que Cusco le pertenecía. Pizarro, por supuesto, pensaba lo contrario. Los capitanes, los soldados, las autoridades locales y los encomenderos comenzaron a dividirse en facciones. Los intereses económicos se mezclaban con sentimientos de lealtad, frustración y ambición. Mientras tanto, el pueblo inca, golpeado por la derrota y la pérdida de Atahualpa, empezaba a organizarse para resistir. Uno de los hijos de Huayna Cápac, Manco Inca Yupanqui, fue instalado por los españoles como gobernante títere con la intención de mantener una fachada de legitimidad. Pero Manco Inca pronto descubrió que su autoridad era apenas simbólica. Humillado por abusos cometidos por los propios conquistadores, comenzó a planear su huida y una resistencia más organizada. La relación entre Pizarro y Almagro finalmente estalló en conflicto abierto cuando Almagro, convencido de que Cusco pertenecía a Nueva Toledo, decidió ocuparlo militarmente en 1537. Aprovechando que los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro estaban en la ciudad, mientras Francisco gobernaba desde Lima, Almagro entró con sus hombres y tomó el control. Capturó a Hernando y Gonzalo, lo que fue interpretado por los pizarristas como un acto de traición. Almagro, que había sido durante años socio de Pizarro, se transformó en su rival más peligroso. Mientras los españoles luchaban entre sí, la resistencia inca alcanzó uno de sus puntos más altos. Manco Inca logró huir de Cusco y desde su refugio en las montañas organizó una rebelión masiva. Miles de guerreros incas se levantaron en diferentes regiones, atacando puestos españoles, destruyendo puentes, aislando caminos. En 1536 se produjo el gran asedio de Cusco.
donde las fuerzas incas cercaron la ciudad e intentaron reconquistarla. La ciudad estuvo al borde de caer, y solo la superioridad de las armas y la llegada de refuerzos evitó que los españoles perdieran su posición más simbólica. Este asedio demostró que, pese a la muerte de Atahualpa y a la toma de Cusco, el imperio no estaba completamente derrotado. Almagro, presionado por la rebelión inca y por el conflicto con los pizarristas, se vio obligado a negociar. Liberó a Hernando Pizarro con la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero este fue un error. Una vez libre, Hernando reorganizó a los seguidores pizarristas e inició una campaña militar para recuperar Cusco. En la batalla de las Salinas, en 1538, las tropas de Pizarro, mejor armadas y más organizadas, derrotaron a las fuerzas de Almagro. Capturado y enfermo, Almagro fue sometido a un juicio en el que Hernando Pizarro tuvo un papel decisivo. A pesar de las súplicas, fue ejecutado por garrote en Cusco, poniendo fin a la primera gran guerra civil entre conquistadores. La muerte de Almagro no resolvió nada. Por el contrario, consolidó un ciclo de venganzas que continuaría durante décadas. Los almagristas, liderados más tarde por su hijo, Diego de Almagro el Mozo, se reorganizaron y juraron vengar su muerte. Hernando Pizarro, aunque poderoso, enfrentó fuertes críticas por haber ejecutado a un hombre considerado un héroe de las primeras expediciones. Eventualmente fue encarcelado en España por orden real, acusado de abuso de poder. Francisco Pizarro, desde su capital en Lima, intentaba mantener el control sobre un territorio que se volvía cada vez más inestable. Las luchas internas debilitaron profundamente la posición española. Cada batalla entre pizarristas y almagristas dejaba heridas profundas, descontento entre los soldados y fragmentación en las estructuras de poder. Los incas aprovecharon estas divisiones para fortalecer su resistencia en Vilcabamba, donde los últimos gobernantes legítimos mantuvieron un estado inca independiente hasta 1572. La conquista, lejos de ser un proceso de dominio absoluto, se convirtió en un mosaico de alianzas cambiantes, traiciones y guerras simultáneas. Este capítulo marca el momento en que la ambición personal de los conquistadores superó cualquier objetivo común. El oro, que había sido el motor inicial del viaje, se transformó en la causa de la ruptura definitiva de quienes alguna vez habían trabajado juntos. La figura de Pizarro se engrandeció, pero también se aisló. Los almagristas comenzaron a conspirar. Los incas se reorganizaban en la resistencia, y la corona miraba con preocupación cómo los conquistadores convertían el nuevo territorio en un campo de batalla por el poder. Lo que seguiría sería el asesinato de Pizarro, el ascenso y caída de nuevas facciones y el definitivo ocaso del mundo inca. Pero para entender ese desenlace, primero hay que mirar cómo la ambición por el oro y el dominio transformó la conquista en una lucha fratricida y cómo estos conflictos alteraron el destino de toda una región que aún no encontraba descanso tras la tragedia de Cajamarca. Capítulo 5. La caída de Pizarro y el eco de la venganza. La muerte de Diego de Almagro en 1538 no fue simplemente la ejecución de un rival político, fue el detonante de un círculo de venganzas que transformaría el dominio español en el Perú en un conflicto perpetuo. Cuando Hernando Pizarro ordenó su ejecución, creyó cerrar una disputa territorial. En realidad, abrió una herida profunda que no cicatrizaría. La tensión entre pizarristas y almagristas no desapareció con aquel acto. Más bien se intensificó, porque para los seguidores de Almagro, la muerte de su líder se convirtió en un símbolo de injusticia y una llamada a las armas. El Perú español entró así en una fase convulsa donde la ambición, la venganza y la fragilidad política coexistían en un equilibrio cada vez más precario. Tras la victoria en la batalla de las Salinas, Francisco Pizarro se consolidó como la figura dominante en el territorio. Desde Lima, la nueva capital fundada por él en 1535, intentó ejercer un gobierno estable. Envió expediciones, entregó encomiendas y mantuvo correspondencia con la corona para reforzar su autoridad. Pero su dominio estaba lejos de ser absoluto. Cada encomendero actuaba según sus propios intereses.
Los capitanes reclamaban más tierras y privilegios, y la población indígena, sometida a trabajos forzados, comenzaba a mostrar señales de agotamiento que amenazaban la continuidad de la estructura colonial. La institución de la encomienda, que en teoría debía permitir la cristianización y protección de los nativos, se había convertido en muchos casos en un sistema de explotación que generaba tensiones permanentes. Además, la derrota de Almagro no había erradicado la amenaza. Su hijo, Diego de Almagro el Mozo, creció rodeado de hombres leales a su padre que habían jurado vengar la injusticia de su muerte. Aunque joven, se convirtió en el símbolo de la oposición a los Pizarro. Mientras tanto, Hernando Pizarro viajó a España para defender su actuación ante la corona. Allí enfrentó juicios, acusaciones y presiones políticas que terminaron con su encarcelamiento. Francisco Pizarro, sin su hermano más cercano, empezó a percibir un entorno más hostil en su propio territorio, un ambiente donde los simpatizantes de Almagro conspiraban y esperaban una oportunidad para actuar. El clima político era tenso. La corona, consciente del creciente desorden en el Perú, comenzó a intervenir con más insistencia. Las noticias que llegaban a España hablaban de abusos contra los indígenas, de guerras civiles entre españoles y de disputas territoriales que amenazaban la estabilidad del virreinato. En este contexto, la figura de Carlos V trataba de equilibrar las fuerzas enviando visitadores y representantes, aunque su capacidad para imponer orden a miles de kilómetros era limitada. Lima, mientras tanto, se convertía en un hervidero de rumores, intrigas y alianzas secretas. La situación se volvió insostenible en 1541. Los almagristas, convencidos de que Pizarro nunca les permitiría recuperar influencia ni honrar la memoria de su líder, comenzaron a planear un golpe. El joven Almagro el Mozo encabezó la conspiración, alentado por capitanes experimentados que habían servido bajo su padre. Sabían que un ataque directo contra Pizarro era una apuesta arriesgada, pero también entendían que el tiempo jugaba en su contra. Si no actuaban pronto, serían perseguidos o marginados del reparto de poder. El 26 de junio de 1541, Lima despertó sin saber que estaba a punto de presenciar uno de los episodios más dramáticos de la conquista. Pizarro, que residía en su casa fortificada, había recibido advertencias vagas sobre una posible conspiración, pero las había subestimado. La confianza en su autoridad y su propia experiencia como guerrero lo llevaron a pensar que podía controlar cualquier intento de rebelión. Aquel mediodía, mientras almorzaba con un grupo reducido de amigos y servidores, Almagro el Mozo y cerca de 20 hombres irrumpieron en su residencia. Armados y decididos, avanzaron por los pasillos silenciosos sorprendiendo a los guardias desprevenidos. Francisco Pizarro, al escuchar el tumulto, comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Se levantó, tomó su espada y se dispuso a defenderse. A pesar de su avanzada edad, aún conservaba la fuerza y la destreza de un veterano de innumerables batallas. La lucha fue feroz. Pizarro logró derribar a varios atacantes antes de ser superado por el número de agresores. Los relatos posteriores describen cómo, en un último acto de fe, trazó una cruz en el suelo con su propia sangre y la besó antes de recibir el golpe final. Con su muerte, los almagristas creyeron haber hecho justicia y haber equilibrado la balanza que se había inclinado en su contra desde las Salinas. Lima quedó sumida en el caos. El asesinato del gobernador provocó un vacío de poder inmediato. Los almagristas proclamaron a Almagro el Mozo como nuevo líder, pero su autoridad no fue reconocida de manera general. Muchas ciudades y capitanes se mantenían leales a los Pizarro o al menos se mostraban contrarios a que el hijo de un ajusticiado ejerciera el gobierno. En ese escenario la corona vio la necesidad urgente de intervenir de manera decisiva. Nombró a Cristóbal Vaca de Castro como gobernador interino, otorgándole la misión de restaurar el orden, juzgar a los culpables y reorganizar el territorio. Vaca de Castro llegó al Perú decidido a imponer la autoridad real. Reunió tropas, negoció alianzas con encomenderos y construyó un ejército capaz de enfrentarse a los almagristas. El conflicto culminó en la batalla de Chupas.
en 1542, donde las fuerzas de Almagro el Mozo fueron derrotadas. El joven líder fue capturado y ejecutado poco después. Con su muerte, la facción almagrista quedó prácticamente exterminada y la corona recuperó el control sobre un territorio que durante años había estado dominado por la violencia fratricida. La caída de Pizarro y la derrota de los almagristas marcaron un punto de inflexión. La corona, alarmada por la anarquía que había caracterizado los primeros años de la conquista, decidió implementar reformas profundas para evitar que los conquistadores acumularan demasiado poder. Se promulgó un nuevo marco legislativo conocido como las Leyes Nuevas, que buscaba limitar el poder de los encomenderos y proteger a la población indígena de abusos extremos. Entre sus objetivos estaba la extinción progresiva de las encomiendas hereditarias, lo que afectó directamente a los intereses de los capitanes que habían participado en la conquista. Estas medidas generaron un nuevo ciclo de resistencia, esta vez liderado por Gonzalo Pizarro, el único hermano del conquistador que seguía en el Perú. Gonzalo, carismático y con gran influencia entre los soldados, se convirtió en portavoz de los encomenderos descontentos. En 1544, encabezó una rebelión abierta contra las autoridades enviadas por la corona. La guerra civil resurgió, aunque ahora los enemigos ya no eran los almagristas, sino el propio aparato imperial español. A pesar de sus esfuerzos y de su capacidad militar, Gonzalo Pizarro fue finalmente derrotado en 1548 en la batalla de Jaquijaguana por las fuerzas del pacificador Pedro de la Gasca, un enviado especial del rey con amplios poderes. Capturado, fue ejecutado poco después. Con su muerte, la familia Pizarro quedó prácticamente extinguida en el escenario político peruano, y la corona pudo consolidar su dominio definitivo sobre el territorio. El eco de estas guerras civiles dejó profundas huellas en el Perú. Las disputas entre conquistadores no solo debilitaron a los españoles, sino que también aceleraron la destrucción de estructuras sociales indígenas que ya habían sido golpeadas por la invasión y las epidemias. Mientras los capitanes luchaban entre sí por el oro, el poder y el prestigio, las comunidades andinas sufrían hambrunas, desplazamientos y trabajos forzados. La población disminuyó drásticamente y con ella se perdió una parte considerable de la memoria cultural del Tahuantinsuyo. Sin embargo, la resistencia indígena no desapareció. En Vilcabamba, un reducto remoto en la selva, los últimos incas mantuvieron un pequeño estado independiente bajo el liderazgo de Manco Inca y sus sucesores. Aunque ya no tenían el poder del antiguo imperio, se convirtieron en un símbolo de la continuidad y la dignidad andina. Resistieron durante décadas, enviando emisarios, estableciendo alianzas y organizando ataques esporádicos contra los españoles. Su caída en 1572, cuando el inca Túpac Amaru I fue capturado y ejecutado en Cusco, marcó el fin definitivo del linaje imperial, pero no el fin de la memoria inca, que sobreviviría en la cultura, la lengua y las creencias de millones de descendientes. La muerte de Francisco Pizarro representa, en cierto sentido, el cierre de un ciclo violento que comenzó mucho antes de Cajamarca. Su vida resume las luces y sombras de la empresa conquistadora, la audacia, la ambición, la brutalidad, la capacidad de liderazgo y también la destructiva lucha por el poder. Su asesinato, lejos de ser un acto aislado, fue la consecuencia lógica de un proceso en el que la fortuna y el dominio se habían impuesto sobre cualquier principio de organización colectiva. Con la instauración formal del Virreinato del Perú poco después de estas guerras civiles, el territorio entró en una nueva etapa. La administración española, más estable y controlada desde la metrópoli, comenzó a construir estructuras políticas, económicas y religiosas que perdurarían durante siglos. Pero esas instituciones se levantaron sobre el recuerdo de un imperio destruido y sobre el sacrificio de miles de personas que vivieron los años más convulsos de la conquista. La historia, en este punto, ya no es la de Pizarro y sus contemporáneos, sino la de un territorio en transformación, donde las heridas del pasado convivían con el nacimiento de una nueva sociedad.
El eco del oro robado, del rescate incumplido, de las guerras entre conquistadores y de la caída del mundo inca seguiría resonando en las crónicas, en las tradiciones y en la memoria colectiva de generaciones posteriores. Y así, tras recorrer los caminos polvorientos de la conquista, los salones oscuros donde se repartía el oro y las sombras de las intrigas que sellaron la suerte de un imperio entero, llegamos al final de esta historia, una historia donde la ambición, la fe, el miedo y la esperanza se mezclaron como pocas veces en la memoria humana, donde cada decisión, desde la captura de Atahualpa hasta los últimos levantamientos, dejó cicatrices profundas que todavía resuenan en la identidad de todo un continente. El Perú del siglo XVI fue más que un escenario de conquista, fue un cruce de destinos. Allí se encontraron dos mundos que no se comprendían, dos universos que, al chocar, generaron un cambio irreversible. El legado de Pizarro y de todos los que participaron en aquellos años turbulentos no se resume solo en oro o en batallas, sino en las consecuencias duraderas que transformaron para siempre la vida de millones. Las ciudades, las lenguas, las tradiciones y hasta la manera en que hoy entendemos la historia llevan la marca de ese encuentro dramático. En Antiguamente sabemos que mirar hacia atrás no es un ejercicio de nostalgia, sino de comprensión. Explorar las luces y las sombras del pasado nos ayuda a descifrar quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. Por eso, si esta historia te ha acompañado, si te ha hecho pensar o descubrir algo nuevo, recuerda que aún quedan muchas páginas por abrir, muchos enigmas por desenterrar y muchas voces del pasado esperando ser escuchadas. Gracias por llegar hasta el final de este viaje. Gracias por seguir explorando el mundo con curiosidad, con espíritu crítico y con ganas de aprender. Yo soy Antiguamente y nos vemos en el próximo episodio.